Saludos, yo soy Julio Leal y les voy a hablar acerca de la importancia que tiene el liderazgo y la autoridad en la resolución de problemas, en la resolución de conflictos en el ámbito laboral. Antes que todo, tenemos que conocer los conceptos de lo que es el poder, el liderazgo, la autoridad y qué son los conflictos en el ámbito laboral. El poder es la capacidad que tiene un individuo de influir sobre otro con un fin determinado. También se conoce como la capacidad o el potencial de un agente de influir o ejercer influencia sobre otra persona. El liderazgo se define como la influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen de forma entusiasta por lograr un bien común. Y la autoridad es la facultad de un individuo de mandar sobre otro. La diferencia entre estos conceptos es que la autoridad generalmente es acreditada a una persona, es decir, que es elegida por otras personas para que ésta ejerza autoridad. Lo que es el poder y el liderazgo son facultades inherentes de una persona que ejerce un cargo de autoridad. No siempre pasa, pero es lo general. Una persona que ejerce un cargo de autoridad tiene poder a su disposición y debe poseer la facultad de liderazgo para poder dirigir, en este caso, una organización. El conflicto en las organizaciones. En el conflicto en las organizaciones es un enfrentamiento, una pelea, una lucha o una discusión donde partes difieren entre sí. Estas partes difieren entre sí y se intenta superponer una sobre la otra. Estas también se manifiestan como, valga la redundancia, manifestaciones de insatisfacción ante algún objetivo que se esté pronunciando en determinado momento. Generalmente este tipo de conflictos ocurren entre la jerarquía, en el sistema jerárquico, o entre las partes superiores y las inferiores, es decir, entre los ejecutivos o los gerentes y los empleados. Pero también es muy frecuente que ocurran conflictos entre empleados. En este sentido difieren de la índole de los problemas. ¿De dónde provienen los conflictos laborales? Generalmente los conflictos vienen como oposición a un tipo de cambio, a una imposición. Cuando se intenta implementar algún cambio directo o indirecto, o llega algún tipo de cambio externo a la organización y este afecta a la organización, entonces se generan resistencia a este tipo de cambio, a este tipo de influencia, y es de donde vienen los conflictos. Entonces, ¿qué importancia tiene o qué papel tiene el líder, en este caso, la persona investida de autoridad de la empresa, para abordar este tipo de acontecimientos, es decir, los conflictos? Pues el líder se puede valer de varios tipos de respuestas. Una, que es la más simple de todas, es la evasión o retirada del conflicto, que es apartarse completamente del conflicto y esperar que este se solucione o se calme solo. Otra es la acomodación, es decir, moldear las cosas para que este conflicto cese. Otra es el compromiso, es comprometer ambas partes o comprometerse la autoridad a solucionar el problema que está causando el conflicto. Otra es la solución del problema, es abocarse directamente a solucionar la causa del conflicto. Y otra es la confrontación, cuando es un conflicto muy fuerte, que es algo que se está saliendo de la norma, que no tiene ningún tipo de mediación, entonces debemos confrontarlo. Supongamos que nosotros estamos investidos de autoridad en una empresa, pues nosotros tenemos que afrontarlo, como bien sea despidiendo a la persona que está generando el conflicto, o abordándola, o prescindiendo del servicio que nos está causando el conflicto, etc. En el ámbito venezolano, en los últimos años se ha estado presentando gran cantidad de conflictos en las organizaciones. Estos provienen de una compleja respuesta al clima
completo que hay en la sociedad, el clima socioeconómico que envuelve el país. Un ejemplo muy frecuente que se está viendo en las organizaciones actualmente es el robo. En mi caso personal, que yo tengo contacto con empresas productoras en el ámbito agropecuario, se ve muy frecuente el caso del robo de rubro de producción, por ejemplo, lo que es la leche, huevo, carne. Se presenta mucho este tipo de problemas. Entonces, nosotros como autoridad, ¿qué soluciones debemos abordar para este tipo de problemas? Por ejemplo, rotar a las personas. Debemos rotar a las personas de las distintas áreas, de los distintos departamentos de la empresa para tratar de disminuir este tipo de conflictos, este tipo de problemas. Otro problema es los conflictos con el sueldo. Las personas aquí en Venezuela siempre están inconformes con el sueldo porque de verdad el sueldo es subreal a lo que sucede en realidad en Venezuela, en el país. Entonces siempre se deben tener en cuenta, nosotros como autoridad, algún tipo de incentivo o bono o sobrepago a las personas para tratar de mitigar el problema que se les suscita a ellos con el sueldo y también tratar de mitigar el problema con los robos. Otro tipo de problemas que se presenta en las empresas es que las personas muchas veces faltan por cuestiones de alimentación o disminuyen su rendimiento porque se están alimentando mal. Una vez volvemos al mismo principio, tenemos que tratar de tener incentivos o bonos para que las personas puedan solventar su alimentación. Esto ha sido todo, muchas gracias.